You break my voice, no more talking now. La presentación de la memoria leída para educar en valores se llevará a cabo a través de una entrevista entre los dos autores, Fina Paulus y yo, Óscar Rey. Fina, ¿cuáles son los objetivos del proyecto? Los objetivos que nos marcamos cuando dimos comienzo a este proyecto pues fueron, entre otros, igualdad y respeto a la diversidad, el rechazo a conductas tóxicas en el ámbito informático, luchar contra las adicciones, respeto al medio ambiente, por supuesto la solidaridad y por último, pues qué duda cabe el mejorar las competencias digitales del alumnado que participó en el proyecto. Una vez que conocemos los objetivos fundamentales, nos gustaría conocer también qué buscamos en el alumnado, qué se va a mejorar en ellos al trabajar con estas herramientas. Buscamos incrementar las habilidades digitales de nuestros alumnos, habilidades que en algunos casos eran muy escasas o incluso nulas. Fina, cuéntanos algo sobre las herramientas utilizadas en los proyectos. Para buscar información usamos ChatGPT, para la generación de imágenes DALL-E 2, en la elaboración de animaciones trabajamos con MyHeritage y finalmente en la generación de voz usamos Studio D&D. ¿Cómo se trabajaron los derechos de autor y la propiedad intelectual en los proyectos presentados? Hemos trabajado siempre con el alumnado el tema de los derechos de autor. Para ello, todas las imágenes y cualquier tipo de recurso multimedia que se han empleado en los diferentes proyectos, pues se han obtenido de los diferentes REAs que nos permitían pues acceder a estos recursos, como podían ser a través de plataformas como Pixabay o en YouTube hemos obtenido pues música, pequeños sonidos. Nos gustaría también hacer una mención especial a dos casos concretos que nos surgieron, como fueron las obras de Sin Renner o de Rafael Navarrete, que nos dieron autorización expresa para poder hacer uso de sus obras. Finalmente nos gustaría conocer el resultado de la experiencia y sobre todo dónde tuvieron impacto estos proyectos. Sabemos que están pendientes de fallar algunos premios y otros que se recibieron ya. La experiencia fue todo un éxito, ya que superamos las expectativas con creces. Los proyectos han tenido una amplia difusión, hemos sido premiados, tuvimos un apoyo incondicional de la comunidad educativa, sin olvidarnos de la motivación que han adquirido los alumnos por el carácter innovador que los ha animado a querer seguir participando. La presente memoria, la IA para educar en valores, ha intentado demostrar que la inteligencia artificial puede ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además en la transmisión de valores, transmisión de conocimientos y fundamentalmente poniendo a disposición distintas herramientas con carácter gratuito que permitirán al alumnado mejorar sus competencias digitales y formarlo para afrontar distintos retos como el trabajo colaborativo y en equipo que va a poner en práctica en su mundo laboral, recordando siempre que estamos ante un alumnado de formación profesional. La inteligencia artificial es un reto que podemos afrontar con plena seguridad siempre y cuando veamos en ello herramientas útiles para mejorar nuestras vidas, también en el ámbito educativo.